llama lejos de su ordenadora, que se tranque antes que se vaya. You don't want to loan your laptop or your cell phone to somebody if you're connected to the network. No quiere prestar su ordenadora o su dispositivo a otra persona cuando esté conectado a la red. I don't know that Furniture Row has a BYOD to bring your own device to work policy. You guys use your cell phones anyways. Yo no sé si tiene una política Furniture Row de traer sus propios dispositivos, BYOD por sus siglas en inglés. Some companies prohibit you bringing your own devices. Algunas You compañías specifically have to prohíben. use theirs. Using unapproved Wi-Fi may be prohibited by your organization. So what that means is I carry around my own Wi-Fi with me. So, el uso de un Wi-Fi no aprobado puede ser prohibido por la organización. Por ejemplo, yo llevo mi propio Wi-Fi conmigo. I do this for protection because this is a Tide Systems Wi-Fi, so only Tide Systems network is connected to this. So, yo lo hago porque esto es para protección. Solo los sistemas de Tide pueden conectar a este emitor. But if you're here in the building and you pick up another Wi-Fi signal from someplace else, you don't want to connect to that. Pero si usted está dentro de este edificio y agarra la señal de cualquier otro Wi-Fi, no quieres agarrar ese Wi-Fi. You want to make sure you're connecting to the corporate Wi-Fi, the employee Wi-Fi, so that only your corporate data is on there. Quieres asegurar que solo te agregas a la red de Wi-Fi profesional para que solo las credenciales e información profesional esté ahí protegido. Do you guys know why that is? ¿Alguien sabe por qué eso es? Because of security. I mean, your data is encrypted. If you're going to a public open Wi-Fi, it is not encrypted. You might as well be talking to the person next to you and giving them your information. Cuando usas la red de Wi-Fi profesional o la de la organización, hay encripción ahí y niveles de protección para que puedas mantenerse protegido. Si no, si estás en podrías estar al lado de la persona y compartir la persona, porque es lo mismo de estar en una red de Wi-Fi sin You have a seguridad. question? Yeah, so I think the last class that we had with you said, like for example, in the airport, when you go in the airport and there's a Wi-Fi, you can connect to it. Is that safe? No? Me parece que la última vez que estaba acá, No. ¿no dijiste que es seguro conectar a la red de Wi-Fi cuando estamos en un aeropuerto, por ejemplo? That is considered an open and public Wi-Fi. So whatever you're on, the next person's on, the next person on, they can see your data. So, eso es una red pública de Wi-Fi. Lo que es un día, cuando usted se agrega a esa red de Wi-Fi, la persona al lado de ti puede ver tu información si lo busca. We'll talk about that a little bit more. I go into depth about where it's safe to log on. Vamos a hablar un poquito más en profundidad después de eso, de dónde es más seguro de poder acceder la red. So this was a big hack that happened. This happened in January 2021, so it's pretty recent. Entonces, enero 2021 hubo una gran hackeada de Microsoft. So it was a zero-day attack where hackers utilized vulnerabilities to an exchange service. Did anybody hear about that on the news? Entonces fue un ataque de día cero, donde ellos usaron todas las vulnerabilidades que estaban en el servidor. It affected a lot of people, especially people that use exchange servers now. Les afectó a mucha gente, especialmente los que usan el tipo de servidor Exchange. So they siphoned off email communications that way. Entonces ellos pudieron tener acceso a ciertas comunicaciones de correo electrónico de esa manera. So keep your devices up to date, software patches. When you see a software patch is needed, those are important security updates. So, un punto de clave de tener en cuenta es mantenga sus dispositivos al día, actualice el software para parchear las vulnerabilidades de seguridad. Unfortunately, the hackers do not ever stop developing stuff every single day. Desafortunadamente nunca paran de tratar de desarrollar lo nuevo los hackers, entonces siempre hay que seguir perpetuamente. It takes about 60 minutes for them to figure out a password. Lleva como 60 minutos de promedio de descubrir una On contraseña. average. De promedio. So they hit a lot of people. Entonces ellos sí atacan mucha gente. So guidelines for maintaining security of your devices, just understand what sensitive data is stored and accessible on there. So Your email is accessible data, right? Solo directrices para mantener la seguridad física de los dispositivos es, primero, comprenda los datos sensibles que están almacenados o que son accesibles. Emails lead to them finding other people in your company.
Los correos electrónicos le guían a encontrar otros empleados en su organización. Change pins and passwords. I think that your IT department already does that for you guys. Cambia los nombres de identificación personal y contraseñas regularmente. Me parece que el departamento de tecnología de internet ya lo hace para ustedes. You guys do have two-factor authentication when you log onto your network. Y ustedes tienen You should have when you first logged on to get the Wi-Fi. When we first set up your new network after the attack you guys had to put in some different credentials and you had to verify it was you. Y después del ataque que ustedes tuvieron recientemente, me parece que cambiaron los protocolos y políticas y tuvieron autorización de 2 factores. Yeah, so that's called two-factor authentication. Eso Anytime you es, see that. ese es ese tipo de autorización. Sometimes your banks have you do that. If you're logging in, they don't recognize your IP address. A veces su banco hace eso, que no reconoce dónde estás o la computadora que estás o te pide que autorice de otro factor. So they'll send you a message and require you to authenticate yourself, Y right? le mandan un mensaje y le requieren que usted autorice o autentique, discúlpame. And then be mindful of the whereabouts and accessibility of your devices. You don't want to leave them laying around somewhere and forget where they're at. Y manténse consciente de dónde están físicamente sus aparatos y dispositivos. I leave my cell phone in strange places, so I'm very bad about it. Yo dejo mi teléfono por cualquier lugar, so yo tengo que mejorar en eso. But I have to use biometrics to get into my cell phone, so they'd have to find my thumb to do it. Yo tengo que usar biometría para entrar en mi teléfono, entonces tendrían que encontrar mi pulgar. Be cautious in disposal of media and resources. If you got a document that's valuable, you want to make sure you're shredding it if you don't need it anymore. So, sea prudente cuando estás destrozando algo o estás deshaciéndote algo de algún documento. And this is important. Report loss, theft, or breach immediately. If you see something come across your computer and it looks suspicious, you want to report it right away. So, denuncie inmediatamente la pérdida, el robo, cualquier infracción. While in a lunch meeting at a restaurant, you realize that someone has stolen your laptop. What risk does this present? Mientras está en una reunión para comer en un restaurante, se da cuenta que alguien ha robado su ordenador portátil. ¿Qué riesgos presenta este escenario? Anybody? All that information on your laptop is now compromised. Toda la información ahora está comprometida que está en su ordenador. Uh-oh. I gotta go back one, sorry. How could we have mitigated some of these risks? ¿Y cómo podríamos mitigar algunos de estos riesgos? Keeping You your put your laptop. computer to sleep or you take your laptop with you. wherever Yeah. you go. If you're at a restaurant or something, you don't want to leave your laptop while you go to the restroom or So, le something. pones a dormir, duerme su ordenador portátil. Y si estás en un restaurante, no quieres llevar su laptop, su ordenador portátil. All right, we're gonna play a little game because we're Ahora gonna get sí. into some password fun now. Vamos a jugar un So I gave you juego. guys a black marker and a little bingo card. So, le di un marcador. And we do have prizes, so. Y sí tenemos. So on this, you want to try and get bingo. Entonces, en quieres tratar de obtener So if bingo. you go through here, you want to mark Quieres what marcar. applies to you. If you, and be honest, if you keep up with your password practices, if you don't mark it. Y quieres mantener honesto, ¿verdad? Entonces, si usted se mantiene al día con las mejores prácticas de su contraseña, quieres marcarlo, pero si no, no. If this applies to you, you have a different password for every account, you want to mark it. Si esto aplica a usted, que tiene diferente contraseña para cada cuenta, quieres And I marcarlo. want to see who gets bingo Y first. quiero ver quién saca la línea primero. Anybody need help with that? ¿Alguien precisa ayuda con eso? Why don't you go through them and I can point and translate. So I never save my password in browsers. So, nunca, primero más alto a la izquierda, nunca guardo mis contraseñas en los browsers de internet. My passwords don't start with a capital letter. Segundo, mis pasaportes no empiezan con un nombre una letra mayúscula. My special character is not an exclamation point. Mi carácter personal especial no es un punto de exclamación. I never write down my passwords. Nunca escribo mis contraseñas. I quickly change temporary passwords. Yo muy rápidamente cambio las contraseñas temporarias. The last letter of my password isn't a special character. La última letra de mi contraseña no es un carácter especial. I never use my birthday in my password. Nunca uso mi cumpleaños en mi contraseña. I change my passwords often. Cambio mis contraseñas muy seguidos. I do use two-factor authentication. Yo sí uso autenticación de 2 factores. I never recycle my passwords. Nunca reciclo mis contraseñas, segúndola.
I use a mix of numbers and letters in my Yo passwords. uso una mezcla de números y letras en mis contraseñas. Christy, is bingo just one line or is it all of them? Bingo's one line. You got bingo? Bingo? Okay, good. Bingo. You gotta give the bingo people. I don't use whole words or names and passwords. Yo no uso nombres enteros o nunca comparto nombres familiares en mis contraseñas. I never share my passwords even with family members. Nunca comparto mis contraseñas ni con familiares. I have different passwords for every account. Tengo diferentes contraseñas para cada cuenta. And finally, I keep up with my passwords best Y últimamente practices. yo me mantengo con las mejores prácticas. Access to your phone? Anybody else got bingo? ¿Alguien más tiene una línea que encontraron? Different passwords for every account? Bingo? Anybody? Cualquier persona. If you don't have bingo, it's actually probably a good thing. Si no tienen bingo, quizás es una cosa buena, ¿verdad? Some of these you don't want to. Algunos de estos no mark. quieres marcar óptimamente. So this is a good way, you keep this piece of paper so you guys can look at this and you know what you should do with your password. Entonces mantén este papelito para que sepas qué debes hacer con su contraseña. Can I lie? Oh, good. Not doing bad. Otro más de bingo. That is so bad. We're gonna talk about the importance of password protection. Vamos a hablar de importancia de protección de contraseñas. One of my favorite subjects. Uno de mis favoritos. Passwords provide the first line of defense against unauthorized access to the computer or personal information. Las contraseñas son la primera línea de defensa en contra acceso incorrecto a su información personal. So the stronger your password, the more protected your computer will be from hackers. Lo más fuerte que su contraseña, lo más difícil que va a ser para hackear